Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, el barrio de Almagro, el psicólogo, abogado y profesor del Instituto 89 de aquí de la localidad de Mar de Ajó, Daniel Kleiser. ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, muy contento de que me hayas brindado esta posibilidad de charlar un poco, ¿viste? Ya que estamos por lo menos en Capital, que estamos tan encerrados, esto es como una ventanita, ¿viste? Y más con amigos, con compañeros. Así que... Bueno, hoy tenía ganas de hablar del odio, pero desde otro lugar, ¿viste? Ajá. Porque nosotros ya charlamos sobre el odio, pero quiero ubicarlo desde otro lugar. Bueno, vamos a empezar con donde yo tomé fuentes, de donde yo donde yo me inspiro, ¿no? Sí. Uno es Norberto Galasso, ¿viste? Un compañero, Norberto Galasso, el historiador, que en realidad es contador, pero le dieron el título de historiador honoris causa. Después Nora Merlin, que es una psicoanalista de la UBA, que también habló sobre el odio y explica muy bien, y a mí me sirvió para aclararme a mí varias cosas. Después a Jorge Alemán, que Bueno. también es un psicoanalista y que dice cosas bastante interesantes, desde ya Freud y Lacan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos a empezar con no una propuesta, sino un comentario que hace Jorge Alemán, y dice: la Argentina destruye los lugares donde el pueblo fue feliz. La verdad que me llamó la atención esta frase, me pareció muy interesante, y la verdad que si uno se pone a analizar, se va a dar cuenta que todos los gobiernos neoliberales destruyeron los lugares donde el pueblo fue feliz. De una u otra forma, ¿no? Sí. Por ejemplo, tenemos la pileta de Seiza, tenemos la costanera que está contaminada y que era donde la gente se divertía. Los hoteles de los sindicatos en Mar del Plata, por ejemplo, que los rompieron todos y tuvieron que hacerlos de vuelta. Abandonar hospitales donde en realidad se trabajaba muy bien, como el Hospital Ferroviario, donde justamente fue atendido mi viejo y lo atendían de primera. La pileta de la Salada, que yo he ido varias veces. Entonces estos lugares donde el pueblo fue feliz se trataron de destruir. Y se destruyeron, no es que se trataron, se destruyeron. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de el 9 de julio, basándonos en dichos de Norberto Galasso que me parecen muy interesantes. Norberto Galasso dice que el 9 de julio continúa en el UNASUR y en el CELAC. ¿Por qué dice eso? Porque el acta de la independencia dice Provincias Unidas de Sudamérica. Entonces, claramente tiene un sentido latinoamericano. Participaron los altoperuanos, La Paz, Chuquisaca, y con la inspiración de Belgrano se escribió el acta en aymara, en quechua y en castellano. Y además agrega algo muy interesante que dice que la revolución no fue entre españoles y americanos, sino entre liberales revolucionarios y absolutistas. Para San Martín, el enemigo es el realista, no el español, el realista, el maturrano. Lo inverso de la estupidez que había dicho Macri en un festejo de un 9 de julio, que estaban los reyes ahí sentados, y decía que bueno, que los próceres se iban a sentir angustiados cuando declararon la independencia. Bueno, justamente los próceres lucharon contra los reyes, no contra España. Claro. ¿Y por qué se explica esto? Porque en los ejércitos habían argentinos y en los ejércitos argentinos había españoles. Entonces, el enemigo no era
España, era el rey. Claro. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a hablar del odio, pero el odio desde otro punto de vista. Vamos a repetir dos autores que realmente son sabios, ¿no? Bernard Shaw cuando dice que el odio es la venganza de los cobardes, y Hermann Hesse cuando dice, cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. Me parece que esto es prácticamente lo que después va a decir Freud, ¿no? Vamos a enfocar el odio desde el neoliberalismo. Esto es lo que me interesa, el neoliberalismo y el odio. Por eso lo enfocamos desde otro lugar. El neoliberalismo segrega y utiliza el odio para tratar las diferencias. Entonces, el odio es un elemento indispensable del neoliberalismo para tratar las diferencias. ¿En base a qué? El odio expulsa. El odio expulsa. Los medios corporativos son como la voz del poder. ¿Y qué hacen? Construyen una masa que segrega, que excluye, y se unifica por el odio a un enemigo. Se unifican por el odio es como la argamasa entre los ladrillos, como la cal y el cemento que une los ladrillos. Bueno, el odio en el neoliberalismo funciona como esa argamasa que une, o sea, se utiliza el odio para unir. Entonces, el odio siempre es exterior y es odiado. El neoliberalismo retorna del totalitarismo, creando una subjetividad, convertido en una masa. Entonces, tenemos que remarcar esto, que el odio hace masa. El odio hace masa. Luego, una vez fundado el objeto odiado, porque es rechazado hacia afuera, entonces se funda un objeto odiado, luego se construye, esto es importante, es una construcción, luego se construye el sujeto imaginario que lo encarna. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, claro que sí. Bueno, el odio es pulsional, o sea, si nosotros tomamos a Freud, para Freud va a haber dos pulsiones, la pulsión de vida y, ojo, que Freud no dice pulsión de muerte, habla de pulsión de destrucción. Freud no habla de pulsión de muerte, habla de la pulsión de destrucción, que es lo que hace el odio. El odio funciona destruyendo. Entonces, es separador, es desintegrador. Lo perturbable y displacentero es expulsable al exterior y se construye como objeto odiado. El odio pasa a ser una pasión. Entonces, los medios crean un ideal y ese ideal, ¿por qué se construye? Porque tiene mucho que ver con la imagen. Entonces, el televisor, los medios de comunicación crean una imagen idealizada. Ahí construyen ideología y construyen cultura de masas. Esto es lo que me interesa, que los medios crean un ideal, que ese ideal construye cultura de masas. Ese es el paradigma del neoliberalismo. La masa es un conjunto cerrado que por su estructura produce segregación y odio. La masa es el todo. La masa es una cosmovisión. Otros filósofos van a decir que la masa tiene todo y es como una religión. El neoliberalismo es un trabajo en equipo. Lo vemos todos los días. ¿Por qué el neoliberalismo es un trabajo en equipo? Porque labura con los medios de comunicación, con el poder judicial y con el poder político. ¿Y cuál es el objetivo? El disciplinamiento social. Y esto es lo más importante.
colonización de la subjetividad, quemarle la cabeza al otro. Es la colonización de la subjetividad y crean una obediencia inconsciente. Entonces tenemos que el objetivo es el disciplinamiento social, la colonización de la subjetividad y la obediencia inconsciente. Es un equipo enfermando lo social, creando también una epidemia en la cultura global. En la cultura global, entonces crean una epidemia. Bueno, entonces, ¿qué hace el neoliberalismo? El neoliberalismo administra el terror. Tiene una administración del terror. Puede ser visible o invisible. Visible es lo que pasó en los años 70 con los desaparecidos. ¿Mm? Esto es, incluso en el programa de radio también, que voy a comentar las películas, que yo comento películas, justamente voy a comentar Operación Masacre. Entonces, el terror puede ser visible, que son los años 70, o puede ser invisible, que copan todos los aspectos de la cultura, la educación, la salud. Por ejemplo, lo que hace poco tiempo fue dicho por el gobierno anterior cuando dice, ¿para qué tantas universidades? Claro. Sí. O dijo la gobernadora de la provincia, que había dicho, no hago más hospitales, no voy a hacer más hospitales. Entonces ahí hay un neoliberalismo creando un terror invisible. Es un virus canceroso que va tomando toda la cultura. Esto es interesante. En vez de política, lo que hacen son operaciones. El neoliberalismo y odio se engendran mutuamente. El odio y el neoliberalismo se engendran mutuamente. ¿Y qué rechazan? Se complementan, sí, exactamente, así es. ¿Y qué rechaza? ¿Qué es lo que rechaza? El amor. Rechaza el amor, rechaza lo inconsciente. El capitalismo es un discurso a estallar, porque rechaza la imposibilidad, porque no tiene límites. Y crea una subjetividad en estado de angustia. Hasta hace poco tiempo, en una charla, el Burrich hombre, ese que fue senador, decía que tenemos que vivir en estado de angustia, de confusión, de que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces crea una subjetividad en estado de angustia. El odio se derrama por los medios, envenenando la vida social, transformando a la democracia a una guerra entre dos bandos enemigos. Tal cual, lo vemos hasta hace poco. Lo vimos en la manifestación del 9 de julio en Plaza de Mayo y todo eso, ¿no? Es una guerra entre dos bandos. No se dialectiza, esto es importante, no se dialectiza. Se expande por identificación, formando ¿qué cosa? El sentido común. Las masas no tienen ideología, son las ideologías las que forman la cultura de masas, que repite frases congeladas. ¿Qué es la masa? Un rebaño asustado que obedece los deseos del amo. Demanda mano dura y orden. Masa es el paradigma social del neoliberalismo. Poner algo en el lugar del ideal. Eso es lo que va a creer la masa. Y tenemos los chistes de Capusotto, ¿no? Cuando Capusotto dice, miren, yo estaba amargado, tenía una vida sin sentido, pero vi por televisión esta licuadora a pedal, en Llame Ya, la vi, la compré y ahora soy feliz con esta licuadora a pedal. O si no, también está, creo que, no Felipe, sino Miguelito, que muestra en la tira de Mafalda, abre la mano y muestra una serie de
cositas de plástico rotas y dice, esta es la felicidad que me vendieron por televisión. ¿Mm? Entonces, neoliberalismo y odio es un par indisoluble. Y crea el odio hacia el otro. Entonces el otro me roba. La silobolsa, la propiedad privada, el comunismo, se viene el comunismo, aparece la propiedad privada en peligro, entonces el otro me roba. Esto se fortifica con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque ahí aparecen decidores del fin de la historia. Entonces, cae el muro de Berlín, se terminó la historia, no hay más lucha contra otra forma de pensar, no hay ideología, es lo único, es una cosmovisión. Entonces, como no hay otro, como no hay una especie de competencia, ahí es lo que hay, nos tenemos que arreglar con ese neoliberalismo que nos caga la vida. No nos queda otra, porque no hay otra cosa. Y Walter Benjamin dice que es una religión. Cuando Walter Benjamin se está escapando a España, y bueno, y al final muere, él dice una cosa muy interesante que es, vivir tiene sentido porque vemos tanta pobreza y tanta miseria. Vivir toma sentido cuando veo tantas personas con tantas necesidades. Está buenísimo. Bueno, entonces se rechaza la política. No hay conflicto político, ¿no? A partir de la caída del muro de Berlín, Margaret Thatcher, se terminó la política. Hay un japonés también que habló de la fin de la política. Entonces, chao, no hay conflicto político. Las verdades son únicas. La política es transvestida y se transforma en una lucha entre corruptos y decentes, entre populistas y republicanos. Esto del populismo, me gustaría por ahí agregar algo. El populismo es una de las formas mejores de la democracia. O sea, el populismo es sinónimo de la mejor democracia. ¿Por qué? ¿Qué es el populismo? El populismo era, en Grecia, el voto directo. Era cuando se juntaban los populistas, los pueblos, y entre todos elegían qué gobierno, qué leyes, qué intereses tenían. Entonces, el populismo, lo dice un periodista, Lacroze, esto de que el populismo es el mejor método democrático. Entonces surge el enemigo eterno, el chavo expiatorio, y lo familiar se torna siniestro. Cuanto más odiamos, aumentamos el republicanismo. Entonces vemos esas payasadas por televisión, que el tipo se pone como Iglesias, esa Iglesias que grita, entonces como más odia, entonces es más republicano. Entonces, esta exageración del odio va a marcar que el tipo es más honesto. Bueno, el odio social es signo de totalitarismo. Y de vuelta, el odio unifica. En un momento, ya termino con esto, ¿no? En un momento determinado, en la guerra, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Einstein le pregunta a Freud, ¿cómo se puede parar esto? ¿Cómo podemos hacer de alguna manera que la sociedad no sea tan cruel y tan jodida? Y Freud dice, bueno, mire, la verdad que habría dos formas. Una es la sublimación, que yo ya lo expliqué, pero lo vamos a explicar de vuelta. La sublimación es un mecanismo de defensa que aplica Freud y explica que cuando uno tiene tendencias agresivas, violentas, prohibidas, entonces
lo canaliza con algo que está aprobado por la sociedad. Por ejemplo, el clásico hombre que le gusta lastimar, cortar y esto, y se pone una carnicería o se estudia de cirujano. Entonces algo que sería agresivo, algo que sería prohibido, que sería criticable, se transforma en algo útil a la sociedad. Entonces el odio podría tratarse por la sublimación o por el eros. El eros es el amor. Entonces volvemos. ¿Qué nos une a nosotros, a los amigos, a los compañeros? El amor. Entonces el amor es lo que va a construir y va a luchar en contra de todas estas cosas que estuvimos viendo. Contra el odio, contra la división, ¿no? Y va a aceptar la diversidad, ¿eh? La mejor forma es aceptar la diversidad, porque de última uno aprende de la diferencia. No es sacarnos de encima la diferencia y crear una masa que odia. La solución o la posibilidad es crear la apertura cerebral para darse cuenta que uno aprende de las diferencias. Si no habría diferencias, no habría prácticamente nada. Uno aprende de las diferencias. Bueno, hasta ahí más o menos quería comentar. ¿Te parece bien? Muy bien, muy redondo. La verdad que muy redondo todo, muy claro y muy profundo a la vez. Así que... Ah, bueno, me alegro que te haya gustado. Bueno, Daniel Kleiser, psicólogo, profesor del Instituto Técnico 89, aquí en Mar de Ajó, y abogado también. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, que tengas muy buenas tardes. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.